Buenas a todos, seguidores del canal. Hoy vamos a ver un ejercicio de química de segundo de bachillerato, en concreto sobre enlace covalente, y dentro de enlace covalente un ejercicio tipo selectividad muy común en Andalucía, donde se va a estudiar tanto la polaridad de enlaces entre dos átomos distintos, la geometría molecular de algunas moléculas covalentes y justificar la polaridad de dichas moléculas a través de su geometría molecular. Bueno, el enunciado se encuentra en la pantalla, lo pausáis el vídeo y copiáis el enunciado, así todos podremos seguir la marcha del ejercicio. Bueno, habéis visto el enunciado y la primera pregunta que nos da el ejercicio es justificar la polaridad de enlace boro-flúor-fósforo-flúor de estas moléculas. Bueno, como todos sabréis, la polaridad de un enlace se justifica a través de las diferencias de electronegatividad de cada átomo que forma dicho enlace. Únicamente tenemos que saber qué tipo de átomos conforman el enlace en cuestión. Si los dos átomos son distintos entre sí, existirá una diferencia de electronegatividad entre ambos y por tanto esto dará lugar a un momento dipolar distinto de cero, adquiriendo así por tanto el enlace una polaridad que en función de la diferencia de electronegatividad de ambos átomos, cuanto mayor sea esta, más polar será este enlace. Por tanto, en estos dos casos, boro-flúor, fósforo-flúor, evidentemente estos enlaces son polares. Así que la primera pregunta ya está contestada, ¿vale? Segunda pregunta. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer para justificar la geometría de cualquier molécula es evidentemente establecer el tipo de enlace que existe en ella y distribuir los átomos en función de los enlaces con el átomo central. Por tanto, el primer paso evidentemente será determinar la estructura de Lewis para cada una de ellas. Así que, en primer lugar, vamos a hacerlo para el trifluoruro de fósforo. Para ello, ¿cómo se determina la estructura de Lewis para una molécula? En primer lugar, tenemos que saber la configuración electrónica, o mejor dicho, la capa de valencia de cada átomo. En este caso, el fósforo, su capa de valencia es S2P3, ¿vale? Y el flúor es un halógeno, S2P5. Ahora, lo siguiente que tenemos que hacer es sumar los electrones de cada átomo, de la capa de valencia, y multiplicarlos por el número de átomos que conformen dicha molécula para cada especie. Es decir, para el caso del fósforo tendríamos 5 electrones en su capa de valencia. Como en la molécula trifluoruro de fósforo solo hay un átomo de fósforo, el número total de electrones provenientes del fósforo es 5. Para el flúor, electrones de la capa de valencia para un átomo son 7 electrones. Como tenemos 3 átomos en la molécula, multiplicamos por 3 y 7 por 3 es 21 electrones. Sumamos electrones de flúor y fósforo y nos sale que tenemos 26 electrones en la capa de valencia de todos los átomos que conforman el trifluoruro de fósforo. Por otra parte, debemos de determinar los electrones necesarios para que en cada caso, en cada átomo, se adquiera la configuración de gas noble. El fósforo, para adquirir configuración de gas noble, necesita de 8 electrones.
la regla del octeto, ¿vale? Y el flúor necesita también de 8 electrones, pero como tenemos 3 átomos, pues evidentemente necesitaremos el triple, 24. Sumamos igual que antes, 24 más 8 es 32. Y estos son los electrones necesarios en total que nosotros necesitamos para estructurar de forma adecuada el trifluoruro de fósforo. Si restamos esta cantidad menos los electrones que tenemos en la capa de valencia, nos sale que tenemos en total 6 electrones enlazantes. ¿Vale? 6 electrones enlazantes, es decir, estos 6 electrones son los que van a formar enlaces en la molécula de trifluoruro de fósforo. Por lo tanto, si sabemos que cada enlace está formado por 2 electrones, es un enlace covalente, si dividimos entre 2, nos sale que el número de enlaces en la molécula de trifluoruro de fósforo, como ya se podría prever de antemano, es 3. Por tanto, podríamos escribir más o menos así la estructura de Lewis en primer lugar. Lo segundo que tenemos que hacer es observar el número de electrones que nosotros tenemos en capa de valencia total, y son 26. Y ir asignando para cada átomo, partiendo desde el más electronegativo al menos electronegativo, que suele ser el átomo central, los pares de electrones necesarios para llegar hasta 26, teniendo en cuenta que ya tenemos 6 electrones de esta capa de valencia colocados en la molécula de trifluoruro de fósforo que forman los enlaces. Por tanto, nos quedan 20 electrones para asignarle a cada átomo. Vamos a ir empezando por el flúor. 2, 4 y 6 electrones para este flúor. 2, 4 y 6 electrones para este flúor. Ya van 12 y otros 6 para este flúor. En total suman 18 electrones y nos quedarían 2 electrones más por colocar. Evidentemente, como ya hemos alcanzado la capa estable para cada flúor, 2, 4, 6 y 8 electrones para cada flúor, el último par de electrones no enlazante se lo asignaremos al fósforo. De esta forma, el fósforo también adquiere capa de gas noble, 2, 4, 6 y 8. Esta es la estructura de Lewis para el trifluoruro de fósforo. Muy bien, el primer paso está hecho, ¿vale? A partir de la estructura de Lewis, podríamos, a través de la teoría de repulsión de pares electrones, capa de valencia, justificar la geometría que podría darse en esta molécula. Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, tenemos un átomo central con un par de electrones sin compartir y 3 átomos enlazados al fósforo. Como dice la teoría de repulsión de pares electrones de capa de valencia, la estructura que adquirirá dicha molécula será de tal forma que la repulsión entre los electrones enlazantes y no enlazantes sea la mínima. Tenemos, por así decirlo, 4 enlaces y en moléculas con 4 enlaces la disposición más estable es la tetraédrica. Ahí tendríamos representado el trifluoruro de fósforo, tanto los enlaces flúor-fósforo como el par de electrones sin compartir
que presenta este átomo. Por lo tanto, si hacemos caso a la teoría de repulsión de pares de electrones de capa de valencia, sabemos que átomos centrales que posean pares de electrones sin compartir, estos electrones ejercerán una cierta repulsión hacia los enlaces fósforo-flúor, en este caso, y tenderán a abrir, o mejor dicho, a aumentar el ángulo de enlace entre el orbital atómico del fósforo con los electrones sin compartir y los enlaces fósforo-flúor. Por tanto, en la geometría electrónica, por así decirlo, los ángulos de enlace serán mayor a 109 grados. Pero esto no es importante, porque no nos piden la geometría la geometría electrónica, nos piden solamente la geometría molecular. Por tanto, a diferencia de la geometría electrónica, la geometría molecular es simplemente esta. Como veis, es una geometría piramidal trigonal, ¿vale? Aquí ya no se incluyen los pares de electrones no enlazantes. Hemos respondido a la segunda parte del ejercicio para el trifluoruro de fósforo. De la misma forma, para el caso del trifluoruro de boro, vamos a hacer lo mismo. En primer lugar, escribimos la capa de valencia del boro. El boro es un elemento del grupo P y concretamente se encuentra en el primer bloque del grupo P. Y el flúor es el mismo átomo que teníamos en la anterior molécula, halógeno S2P5. Como tenemos 3 átomos, los electrones que hay en total en la capa de valencia son 7 por 3, 21 electrones, y para el boro 3 electrones. Sumamos y nos da que tenemos 24 electrones en total. Por otro lado, igual que antes, vamos a empezar por el flúor, ¿vale? Igual. El flúor necesita de 8 electrones para completar su capa de valencia. Como hay 3, necesitará de 24 electrones esta molécula, el flúor. Y por otro lado, el boro, si recordamos bien, es una de las excepciones que no cumple la regla del octeto. Este elemento solamente necesita de 6 electrones para adquirir una configuración estable, ¿vale? Pues si atendemos a esto, si cada átomo de boro necesita de 6 electrones, como solo hay uno, pues evidentemente necesitaremos de 6 electrones. Sumamos 24 más 6 da 30 electrones necesarios para adquirir configuración de gas estable, de gas noble para esta molécula. Hacemos el mismo procedimiento de antes para calcular el número de enlaces y 30 menos 24 es 6, entre 2, 3 enlaces, evidentemente, ¿no? Tienen una estequiometría igual a la molécula anterior, por tanto, evidentemente, los enlaces serán 3. Pues podemos hacer una primera aproximación de la estructura de Lewis, atendiendo a los datos que hemos calculado aquí. 3 enlaces, tenemos ya 2, 4 y 6 electrones que hemos utilizado de los 24. Hay que seguir rellenando, hay que seguir asignando electrones hasta completar los 24 electrones en total, empezando por los átomos más electronegativos, que es el flúor. Pues bueno, 2, 4, 6, 2, 4, 6 llaman 12, 2, 4, 6, 18, 18, 20, 22 y 24. Como vemos, en este caso, el trifluoruro de boro, en el átomo central, no incluye el par de electrones sin compartir, como en el caso del fósforo. Por tanto, esta sería la estructura de Lewis final para esta molécula.
Para determinar la geometría, pues igual que antes. En este caso tenemos 3 enlaces sin ningún tipo de electrones sin compartir. Por tanto, la teoría de repulsión de electrones, de pares de electrones de capa valencia, dice que para estos casos, cuando hay moléculas que tienen 3 enlaces y nada más, la geometría adquirida por esta molécula es la trigonal plana. Triangular plana, ¿vale? Formando evidentemente grados, o sea, ángulos de enlace de 120 grados. ¿Vale? Perfecto. Bueno. Y el último apartado nos pregunta acerca de la polaridad del trifluoruro de fósforo y del trifluoruro de boro. Para responder a esta pregunta nos tenemos que fijar en la geometría de las moléculas que tenemos aquí, que hemos determinado. El trifluoruro de boro y el trifluoruro de fósforo, que está aquí. ¿Vale? Ahí se ve bien, ¿verdad? La polaridad de una molécula depende de la geometría de dicha molécula. De forma que si la geometría de esta molécula determina que los momentos dipolares de cada enlace boro-flúor, en este caso por ejemplo, o fósforo-flúor, se anulan en conjunto, esa molécula será apolar. Sin embargo, si la geometría de dicha molécula no hace que el momento dipolar total de esa molécula se anula, esa molécula será polar. Es decir, me explico mejor. En el caso de una molécula triangular plana, el momento dipolar boro-flúor es este, para este enlace otro así, y este así. Cada enlace boro-flúor tiene un momento dipolar asociado. Y evidentemente en los 3 casos ese momento dipolar es el mismo. Como geométricamente se trata de un triángulo cuyos ángulos son iguales, lo voy a representar así. Como las fuerzas que se aplican en cada caso, en cada enlace, son las mismas y tienen sentidos totalmente distintos, opuestos, la suma geométrica de estos 3 momentos dipolares es nula. Imaginaos por un momento a 3 niños y en medio tienen 3 niños que tienen una cuerda cada uno y en el medio esas 3 cuerdas están unidas a una piedra, ¿vale? Esa piedra representa al fósforo y los niños representan a los flúor, cada uno, ¿vale? Si los 3 niños tiran con la misma fuerza hacia estos sentidos, esta piedra no se va a mover. Sin embargo, si estos 2 niños, en caso supuesto, tirasen con más fuerza que este otro, esta piedra se movería hacia abajo. Y eso se traduciría como que esa molécula es polar. En este caso es apolar, porque la fuerza neta de los momentos dipolares es 0. Vamos a ver el caso del trifluoruro de fósforo, ¿vale? Es distinto. Esta molécula, como vemos, tiene una geometría totalmente distinta, ¿vale? Y, como antes, en cada enlace fósforo-flúor, como habíamos dicho en el apartado A, tiene cierta polaridad, pues eso se transmite como momento dipolar en cada uno y de la misma intensidad. Como aquí la geometría es piramidal, trigonal, la suma neta geométrica de las fuerzas que hacen el flúor sobre el fósforo se transmite como una fuerza neta hacia abajo, ¿vale? En el plano, hacia abajo, siendo
el momento dipolar distinto de 0, la suma esta. Por el contrario, si nosotros tuviésemos aquí otro supuesto enlace fósforo-flúor, la geometría de esta molécula ya sería distinta, sería piramidal, ¿verdad? Creando así un momento dipolar total igual a 0, porque la suma geométrica de los momentos dipolares sería 0. Bueno, pues espero haberos aclarado ciertas dudas. No sé si soy demasiado lento explicando los ejercicios, si ya sabéis hacerlos y esto no os sirve. Si queréis que vaya más rápido en los ejercicios, las explicaciones y tal, no pausarlas tanto y no ser tan explicativo, me lo decís en los comentarios. Pero tened en cuenta que yo hago cierto énfasis en muchos aspectos de estos ejercicios porque sé que hay gente, sé que hay estudiantes que tienen ciertos problemas a la hora de entender cosas que pueden ser muy concretas, ¿no? A la hora de hacer este tipo de ejercicios. Pero en fin, bueno, espero que este vídeo haya servido y cualquier duda, consulta, me lo hacéis al email que aparece en pantalla. Y nada chicos, nos vemos en el próximo vídeo y hasta pronto.